Bueno, hay una situación seria que está pasando en nuestro país porque un grupo de mujeres elevó una queja a un organismo internacional. Estas mujeres a la hora del parto alegaron que fueron maltratadas en hospitales de nuestro país. Pero, ¿qué es lo que ellas dijeron? ¿Qué tipo de maltrato sufrieron? Y además, ¿cuál es la posición de la caja frente a esta situación? Bueno, justamente hoy lo abordamos y lo hablamos. Así que, Vicente. Y casualmente nos acompaña la jefa de ginecología y neonatología del Hospital México, la doctora Sandra Vargas, y también el abogado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, doctor Alfredo Chirinos. Ellas alegan que les hablan en chino, que utilizan términos médicos que ellas no entienden para nada, también desde un maltrato a la hora de la cesárea, también dicen que es un caso muy delicado porque han perdido bebé. Todos estos casos nos los estará también reforzando nuestro compañero Sergio González desde San José. También dicen instancias internacionales que han recogido denuncias para demostrar que en ciertos hospitales de nuestro país hay un maltrato hacia la mujer. En la siguiente nota veremos qué ha hecho la caja ante estos casos. Escucho de mi hija ya no está viva. Ya no eran solamente los dedos con los que me estaba tactando, sino que ella me metió toda la mano. Me estaba bajando pus por las piernas. La doctora que me iba a recibir a la bebé era una aprendiz. Ellas ni siquiera se conocen, pero tienen algo en común: el miedo de volver a entrar a una sala de partos, a un hospital o hablarle a ese doctor o a esa enfermera que los atendió de mal modo. En el 2014 se presentaron 71.793 partos en Costa Rica. Un 94% de esos bebés nacieron en un hospital de la caja. Entre todos esos nacimientos estaba el de Marjorie. Esta mujer tenía el sueño de ver a su primera hija nacer, pero también los miedos de enfrentarse a una sala de parto como cualquier mujer lo sufre. La chiquita venía sentada, por lo que desde un principio los doctores le dijeron que había que hacerle cesárea. A ella se le rompió la fuente en un restaurante, por lo que se fue de inmediato al hospital. A pesar de que el médico le había dicho que no era necesario palparla, la doctora que la recibió en emergencias le dijo que había que hacerlo. Esta mujer no vio problema alguno. Como que yo cerraba las piernas, pero de mis mismos nervios, no porque yo lo quería hacer adrede. Entonces ella me empezó a hablar bien feo, en un tono soez, utilizaba palabras muy groseras. Por ejemplo, en un momento me dijo, ya apúrese porque yo tengo que ir a hacer más cosas, yo no puedo quedarme con usted tantos minutos. Marjorie asegura que debido a ese maltrato los nervios se fueron incrementando hasta el punto de que explotó emocionalmente, pero también el dolor físico se manifestaba. Me estaba doliendo mucho, ¿verdad? Lo que ella me estaba haciendo. Entonces, en un momento yo sentí como que ya no eran solamente los dedos con los que me estaba tactando, sino que ella me metió toda la mano. Y entonces yo me fruncí y me corría para atrás y me corría para atrás y me corría para atrás en la camilla. Y llegó y me dijo, vea, si usted llega a la otra habitación, yo con mi mano metida en su vagina llego hasta la otra habitación, pero es necesario llevar ese tacto. Entonces yo empecé a llorar y empecé a pegar gritos de lo que a mí me dolía. Cuando ella saca la mano de mi vagina, yo sigo pegando gritos del dolor. Y sale la mano llena de sangre, pero llena de sangre terriblemente, donde me rompió todo. Casos como el de Marjorie y otras mujeres hicieron que el Centro de la Investigación de la Mujer y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, presentaran ante organismos internacionales situaciones que ocurren con la mujer embarazada en los hospitales de Costa Rica. La investigación presentó al menos 30 casos de lo que se vive en algunos centros hospitalarios públicos en el país. La idea es que en Costa Rica hay un castigo en la ley para estos actos que se cometen en centros de salud. El diputado Mario Redondo también presentó un proyecto para que se castigue con cárcel a quienes no brinden la atención necesaria a la mujer embarazada en los hospitales. Que va desde la negativa a poder informarle adecuadamente a la paciente qué es el tratamiento, la maniobra médica que se le está realizando, la inadecuada aplicación de técnicas para acelerar el parto, la negativa a realizar cesáreas y pues la serie de aplicación de maniobras que pueden ocasionar un daño a la madre y al feto. Por su parte, la caja se pronunció en una audiencia celebrada en Estados Unidos sobre estas acusaciones. Según la institución, durante este año solo se reciben 12 denuncias formales de mujeres que aseguran que fueron maltratadas en su labor de parto o en la consulta ginecológica. La institución planea un aumento de personal y talleres que sensibilicen al personal médico. Y es la capacitación a funcionarios de las maternidades de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social
con participación del Instituto Nacional de la Mujer. Se tiene el diseño de un curso virtual con la temática de salud sexual y reproductiva, mujer y discapacidad. Para el año se está diseñando. Se está haciendo un estudio, se están haciendo esfuerzos también por comprender el concepto, el fenómeno de la violencia obstétrica y poder determinar si al final se trata de una situación estructural real o si son casos aislados en lo que se ha denominado violencia obstétrica. El miedo de Rebeca, de Gwendoly, de Marjorie o de Marianela lo puede tener usted, y no solo por un parto, también por una consulta ginecológica o por la forma en la que el personal médico le hable. Quédese con nosotros, porque este es nuestro tema de hoy jueves. Muy bien, doctora. Doctora Vargas, escuchamos varios casos, varios testimonios. Ahora me dejó impactado el de Marjorie, que la doctora le tiene la mano en la vagina y la persigue de una habitación hasta la otra. ¿Esto es posible? Pues no debería de ser. En realidad no se tolera por parte de las autoridades de la Caja pues ningún acto de violencia en contra de ningún paciente en general, ¿verdad? Menos una mujer embarazada. Existen normas de conducta de atención que están claramente definidas. Sí, yo no creo que sea una conducta generalizada por parte de la atención que se realiza en los hospitales de la Caja, pero probablemente existan situaciones particulares con algunas personas en momentos determinados en donde no tratan o manejan a las personas como debería, con la dignidad con la cual deberían de ser tratadas. Y pienso que cada unidad pues debe identificar las personas que no están actuando de una manera adecuada y aplicar las situaciones del reglamento que están claramente definidas, ¿verdad? Claro, en los casos que sean comprobado que así ocurrió la situación, ¿verdad? Es muy importante resaltar lo que usted acaba de decir, doctora. No es todos los doctores ni enfermeros de todos los hospitales. No es generalizado, no pero sí hay mujeres hay casos puntuales que han sufrido de este maltrato y queremos conocer también una mujer que ha sufrido de este tipo de maltrato, este tipo de violencia. ¿Cómo la ampara la ley? ¿Ante qué ley está amparada? Bueno, en este momento el fenómeno de la violencia obstétrica es un fenómeno que podríamos decir despertó hace poco. Digamos que es producto de dos fenómenos sociológicos. Uno es precisamente la incidencia cada vez mayor de violencia en el momento del parto, el tratamiento o de la atención médica desde el momento de la concepción y por supuesto de alguna manera la sensibilidad que las mujeres han venido desarrollando frente a este tipo de violencia, porque como lo comentábamos ahora es un momento en donde la mujer se encuentra especialmente vulnerable. ¿Qué la cubre? ¿Qué la protege? Bueno, el proyecto de don Mario Redondo va dirigido precisamente a crear un tipo penal específico que sanciona con prisión a las personas que atienden de una manera inadecuada o excesivamente violenta a alguien en el momento del parto. Claro. Sin embargo, yo creo que ese proyecto no es necesario, ¿verdad? En este momento habría suficiente, digamos, legislación, sobre todo proveniente del derecho penal, que cubriría, digamos, los casos de malpraxis, los casos de violencia, los casos de lesión, los casos de intervenciones absolutamente innecesarias. Hay que observar también que no todo es violencia, muchas veces es cuestiones psicológicas, ¿verdad? El maltrato, como lo decía una de las señoras en la televisión, el maltrato psicológico, el maltrato de palabra por actos que afectan, digamos, la condición de la mujer en esas circunstancias de especial vulnerabilidad. Claro. Doctora Vargas, en el caso de que una mujer sea víctima de violencia, ¿cuáles son los pasos que debe seguir? Bueno, normalmente debería de existir una atención directa en el lugar donde ella está quejándose de una situación y yo creo que eso es lo más importante, o sea, poner un alto en el mismo momento en que están ocurriendo las cosas, porque en ocasiones cuando ya ocurrió todo y si fue un acto que ocurrió individualmente entre una habitación, un consultorio, donde hay solo dos personas, ¿qué problema después hacer un seguimiento de qué fue lo que realmente ocurrió? Entonces yo pienso que las personas primero deben de manifestarse en ese mismo momento. Para eso existe otros médicos que están atendiendo al mismo tiempo, o sea, no si es por ejemplo una sala de partos, hay muchos médicos, hay muchas enfermeras, en fin, entonces, y aquí hay siempre
una estratificación en donde hay una persona que es el jefe y otras personas. Entonces, usualmente es dirigirse a las personas que están ahí al lado o, en su defecto, acudir a la jefatura de servicio de obstetricia o de ginecología o de neonatología, dependiendo en dónde ellos están identificando el problema. Y si no fuera así, está la jefatura de departamento, que sería yo, en este caso en el Hospital México, ¿verdad? Claro. Y está también la Contraloría de Servicios, que sería el lugar apropiado en donde deberían de dirigirse las quejas. Pero, por ejemplo, esto no se utiliza. Por ejemplo, el 2014 y lo que llevamos del 2015, la Contraloría de Servicios del Hospital México no ha recibido ni una sola queja a este respecto durante todo este tiempo. Eso no quiere decir que no hayan habido situaciones en que las pacientes no se hayan sentido mal atendidas o no se hayan sentido violentadas de alguna manera. Pero por lo menos no se canaliza o no se verbaliza o no se dice en los sitios apropiados. Entonces, también si no nos damos cuenta que eso está ocurriendo, es muy difícil atacar o atender ese problema en ese momento. Entonces, primero tiene que existir una alerta en el momento en que está ocurriendo este parcelo. Claro que eso no es todo, ¿verdad? Sí tenemos toda una serie de mecanismos que ya... González, que está en San José y tiene algunos casos de mujeres que han sido maltratadas en algunos hospitales, no en todos, hay que resaltar eso. De nuevo, muy buenos días, Vicente. Y cuando Rebeca Jarquín iba a tener a su tercer hijo, iba con miedo para ese parto. Ella asegura que en ese tercer parto efectivamente le fue mal y la niña terminó hasta con el brazo quebrado, tal y como lo demuestran los exámenes médicos. Rebeca, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Sergio. Sí, en realidad a mí me tocó vivir las malas experiencias en mis 3 partos, ¿verdad? ¿Qué le sucede en ese tercero? En el tercer parto me ponen a recibirme a la bebé, a una aprendiz. Mi parto era de cesárea y el enfermero se me subió encima de mi estómago. Cuando expulsó a la bebé, ella se quedó pegada en la pelvis. Entonces la muchacha que la estaba recibiendo no tuvo cómo agarrarla y ella la agarró de los hombros y la jaló muy brusco, provocándole una parálisis de ER. Usted me decía que usted les insistió a los médicos porque sabía que era un aprendiz. Obviamente los profesionales tenemos el derecho de aprender, pero en un parto usted me decía que cuando uno ve que va a parir, por ejemplo, en su caso, con un practicante, le preocupa un montón. Sí, claro, de lógica, porque digamos, a mí me tocó la mala experiencia ya 2 veces, con mi hija era la tercera vez, ¿verdad? Con el mismo enfermero. Fui agredida en la obstetricia, ¿verdad? Él me subió el suero para apresurar el parto, se me subió encima de mi estómago para apresurarlo, ¿verdad? Y al decirme que iba a recibir mi hijo un aprendiz, imagínese el susto que yo pude sentir, ¿verdad? Antes conversábamos de una frase que le decía a todo el personal médico en ese momento sobre, cuando venga tal enfermero, usted va a ver que va a parir con ese, ¿era así? De hecho, sí, cuando ellos hicieron el cambio de turno, en el momento en que llegó el enfermero, entre ellas se burlaban, ¿verdad? Y decían, ahora, cuando llegue esta persona, todas van a parir, quieran o no quieran. Y de hecho así fue, ¿verdad? Apenas llegó, tenía como 10 minutos y empezó a hacer rompimiento de membranas como con un tipo de bisturí o tijera, ¿verdad? Rebeca, usted me dice que el daño aún sigue, la chiquita ya se recuperó del bracito, pero usted todavía tiene daño físico. Sí, digamos, en lo que es, a mí me provocaron un trauma, ¿verdad? Con solo ir al hospital, ¿verdad? Ya para mí es feo. Y aparte de que tengo que ir cada cierto tiempo, ¿verdad? Por un control que tengo yo ahí y seguir viendo al mismo enfermero ahí, saber que no han hecho nada, para mí eso es muy traumático, la falta de humanidad, ¿verdad? Sabiendo que se denunció el caso, ¿verdad? Y todo. Muy bien, Rebeca, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Compañeros, sin duda un asunto tremendo, un asunto que preocupa. Ella fue una de las que fue realmente a la Comisión de Derechos Humanos para pelear por esa denuncia que hacen varias mujeres en conjunto con el CEGIL y con el CIEM, que han hecho una investigación. El Centro de Investigación de la Mujer de la Universidad de Costa Rica hicieron una investigación y determinaron varios casos de estas mujeres que hoy vienen a denunciar aquí su situación. Nosotros vamos a regresar hasta la Casa de Giros y continuamos con esta entrevista. Adelante. Gracias, Sergio. Doctora, plantea a la joven en la entrevista que dice que fue atendida por una aprendiz. Ahora bien, un aprendiz debe estar bajo la tutela de un profesional de la medicina. Siempre es así, está reglamentado, tanto en las universidades
como la caja no puede atender ningún estudiante un parto o cualquier otro procedimiento si no está con el médico al lado. Y en caso de enfermería, pues es exactamente lo mismo, porque a veces se medicaliza, ¿verdad? Tenemos que saber también que en los hospitales de la caja, la mayor parte de los partos son atendidos por enfermeros y enfermeras obstétricas, que son enfermeros que se han especializado en obstetricia, y entonces es aquí donde se atienden. Son personas totalmente capacitadas para... pero sí la atención por parte de estudiantes pues tiene que darse, porque de alguna manera las personas tienen que aprender, o los profesionales tienen que aprender, pero sí está totalmente reglamentado, y es una de las cosas que más vigilamos, que es que no atienda un estudiante sin la supervisión del tutor en ese momento, cualquiera que sea el procedimiento que debe de realizarse, ¿verdad? Ahora bien, es que lo que decía la señora a mí me impactó, de verdad que quedé con el corazón hecho un puño, porque en ese momento tan vulnerable, que te traten así, maltraten a tu hijo, pero también me queda salta la duda de por qué ir a una ente internacional, a Washington, a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué pasó acá que no se abordó como tenía que ser, doctor Chirino? Porque tuvieron que irse internacionalmente a presentar esta denuncia. Bueno, probablemente la razón de iniciar el caso ante la Comisión Interamericana es pedir a la Comisión que realice algunos primeros actos de averiguación de qué está sucediendo en los hospitales públicos de Costa Rica, en el sentido de observar, digamos, cuáles son las prácticas obstétricas en el país. Estoy seguro que el tema ha sido planteado desde esa perspectiva, es decir, no creo que esté ya formalizado el caso propiamente dicho, aunque son varias las denunciantes. La comisión analizará el caso y entendiendo de que hay efectivamente una violación a derechos humanos, lo elevará ya a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el procedimiento. Pero creo que esta primera etapa es un poco de observación, de evaluación y por supuesto de análisis de los problemas y fenómenos que estas denuncias están implicando. Ahora, doctora Vargas, hay también muchas de las quejas que estamos viendo es que dicen que a muchos les rompen la membrana para acelerar el proceso. Ahora, ¿esto es necesario cuándo o no? Bueno, puede haber momentos en que sea necesario, pero como todo acto médico debe ir acompañado de un consentimiento informado, y para eso existe el instrumento desarrollado y está disponible, y esto debe de realizarse siempre, o sea, el paciente debe de explicarse. Yo pienso que muchas veces lo que ocurre en estos casos es que no existe la adecuada información a la paciente de previo de qué es lo que está ocurriendo para que ella pueda asentir o no, o consentir o no con una determinada decisión. Claro. Habrá momentos en donde habrá actos médicos que tendrán que realizarse para salvar la vida de la mamá o del niño, y de repente podrán haber secuelas o consecuencias de esos actos, pero que llevaban un fin ulterior, y entonces es aquí donde la investigación de una queja es donde podrá esclarecer exactamente qué es lo que ocurrió en un momento determinado. Hay de repente niños que vienen en posiciones o variedades en un momento determinado, que ya en un parto muy avanzado no se puede hacer una cesárea tampoco. Claro. Entonces, hay condiciones en donde de repente, para salvar la vida del niño, o para que no haya una secuela mayor, pues pueden realizarse maniobras o deben de realizarse maniobras. Entonces, lo primero es que la institución tiene los instrumentos para prevenir todo este tipo de cosas, o sea, existe y hay un movimiento muy importante dentro de la institución para que se utilice el consentimiento informado, que ahí está. En los últimos 2 años se ha incentivado para que cada una de las unidades realice los folletos o las formas explicativas que debe tener cada paciente para que puedan pues comprender de una mejor manera qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que puede ocurrir en el momento en que hay que hacer alguna cosa diferente. Entonces yo lo que pienso es que es aplicar lo que ya está ahí,
¿verdad? Denunciar cuando se debe de denunciar y en los canales y en los sitios donde debe denunciarse para que se puedan corregir las cosas que de repente no estén ocurriendo en forma apropiada. Perfecto, doctora. Vamos a